bienvenidos a Tu Casa Fe. Este es tu tiempo para alabar, adorar, exaltar y glorificar a Dios. Es el momento en donde recibirás códigos que cambiarán tu vida. Pero también gloria a Dios por la nueva etapa. Por la nueva etapa a la que Dios me está trayendo, porque aquí Dios no me trajo de casualidad, aquí Dios no te trajo para estancarte, aquí Dios te trajo para promoverte. Abre tu corazón, Dios está contigo. No has venido por casualidad, tú estás aquí porque hoy es el día en donde tú recibirás tu milagro. Levántate y arrebata. Iniciamos. Estaba en la playa terminando el 2023 y le preguntaba al Señor o le pedí al Señor, mejor dicho, dame una palabra, Señor, que pueda traer a la iglesia. Traje por un momento a mi memoria cosas que yo viví en mi niñez, hace muchos años. Y por alguna razón Dios me dio esta serie. Es muy polémica, quiero decirle que hay muchos pastores de otros países viéndola en este momento. Y algunos me dijeron, te voy a invitar a mi iglesia para que la vengas a predicar. Pero quiero decirte una cosa, y es que los cristianos lastimosamente nos hemos formado muy hipócritas, muy santulones. Yo decía en el video de la intro que estamos acostumbrados a venir a la iglesia, a levantar las manos, a decir amén, a decir aleluya, a decir gloria a Dios, y nos vamos para la casa a ver series que realmente, si saliera a la luz el tipo de serie que estamos viendo, nos diera vergüenza. Lo mismo sucedía en los tiempos de mi niñez. Recuerdo, como lo decía en el video, íbamos a la iglesia, una iglesia muy estricta, una iglesia muy socada, por decir así. En la iglesia jugar fútbol era pecado, por ponerle un ejemplo. Pero realmente todo mundo se escondía para ver las telenovelas. Hasta los pastores veían las telenovelas. Todos aquí, ¿cuántos son de aquí de los 80s? Levante la mano todos los que son de los 80s, de los 70s. ¿Cuántos son de los 70s? Amén. Bueno, ustedes ya están más viejos. Pero los millennials, ¿dónde están los millennials? Ok, aquí hay un montón de jóvenes que no saben nada de telenovelas y que no vieron telenovelas, pero sí son adictos a las series. Así que voy a comenzar esta serie de telenovelas. En realidad, este primer capítulo de esta serie no se llama La raíz de todos los males, ese era un tema secundario. En realidad este capítulo se llama El premio mayor. Toque a la persona que tiene a su lado y dile, el pastor va a predicar del premio mayor. Pero quiero ir a la palabra del Señor porque no quiero que estereotipe esta serie. Quiero que agarre la onda. Toque al vecino y dígale, agarra la onda. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Estoy seguro que esta palabra le cambiará la vida. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Dice la palabra del Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Repítalo una vez más, diga conmigo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Antes de entrar a la introducción, tenemos un Dios celoso. Y muchos creemos que este verso de la Escritura solo se refiere a inclinarse a otras imágenes.
Sin embargo, todo lo que nos roba el tiempo y la posición de Dios se convierte en un ídolo. Se convierte en un Dios con D pequeña. Y quiero decirle que el dinero, hoy por hoy, es uno de los dioses con D pequeña más poderosos, que le está robando bendiciones y está robándole la salvación a muchos cristianos. Ahora, quiero entrar de lleno al tema. Y para comenzar, quiero decirle que las telenovelas, para los nuevos, aquí la nueva juventud, los generaciones X, Z y Saiyajines, quiero decirles que las telenovelas son narraciones en realidad ficticias, que fueron llevadas a la actuación, y generalmente todas las telenovelas son de género melodramático, que tratan de llevar un mensaje. Mensajes, se podría decir, algunas un mensaje bueno, otros mensajes bien contaminados. Sobre todo hoy. ¿Cuántos acá recuerdan, sea sincero conmigo y no me mienta, recuerda que estamos en Herederos del Reino? ¿Cuántos de los que están acá recuerdan la telenovela El Premio Mayor? Levante la mano, quiero verlo, quiero verlo. ¿Usted la vio? ¿Usted conoce a ese gordo cachetón? Gracias, gracias. ¿Se llamaba cómo? ¿Y la esposa cómo se llamaba? No se llamaba Laura, se llamaba Rebeca. Gracias. Quiero contarle un poco de esto. Permítame. Quiero contarle que esta telenovela salió al aire el 4 de septiembre de 1995. Quiere decir que yo tenía 15 años. Perdónalo, Señor. Y recuerdo que dicha telenovela estaba en horario estelar. Quiere decir que era el horario de mayor audiencia. Todo el mundo, toda la familia. Mire, no había redes sociales, no habían teléfonos, no habían tablets, no había nada. La gente esperaba la telenovela. Y la historia de esta telenovela, de ese cachetón con su esposa y con sus hijos, comienza narrando la vida de esta familia, que era una familia pobre. ¿Cómo era la familia? Muy pobre, llena de necesidades, llena de muchos conflictos, con mucha pobreza. Cuando hay pobreza en una familia, la responsabilidad fuerte cae siempre sobre los padres, ¿no? Somos los padres los que estamos con el anhelo y el deseo de darle a nuestros hijos una mejor educación, que coman bien, que no los humillen, que no los avergüencen, que no los vean de menos. La responsabilidad de este hogar, de aquella historia, caía sobre Luis Domínguez, cariñosamente conocido como Huicho Domínguez. Huicho le prometía siempre a su esposa: un día te voy a dar una mansión, un día vamos a salir de esta pobreza. Huicho era un obrero en la Ciudad de México, que con lo poco, era un obrero fracasado, que con lo poco que ganaba era poco y lo malgastaba. ¿Y saben en qué malgastaba el dinero Huicho? En la lotería, pensando que un día se ganaría el premio mayor. Creo que también esto fue una estrategia de las empresas vendedoras de lotería, porque precisamente mientras esta novela estaba en curso, las ventas de lotería se dispararon. Ahora, ¿qué sucedió en la historia? Pues déjeme contarle que Huicho se sacó la lotería. De la noche a la mañana, Huicho se hizo millonario.
ganó millones y millones de pesos mexicanos y se convirtió en el hombre más rico de México. Así que Huicho cumplió el sueño de su vida, ser millonario, salir de la pobreza. Se compró una mansión donde vivía la gente más rica de México. Usted se imagina toda esa gente fifi, fufufa, viendo llegar a Huicho al barrio, porque aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Voltea a ver a su vecino y dile: tú no eres mona. Huicho llegó al barrio exclusivo, a la mejor mansión de aquella zona, y fue ahí donde la verdadera historia comenzó. Y es que me permite decirle que a Huicho el dinero lo enfermó. Gracias. Y déjeme decirle que para Huicho el dinero fue su peor pesadilla. ¿De qué sirve tener dinero si el dinero será tu destrucción? A Huicho lo estafaron. A Huicho las mujeres lo perseguían, pero realmente no era porque era guapo, era por su dinero. Huicho terminó perdiendo su matrimonio, terminó perdiendo sus hijos, y al final Huicho, con todo el dinero del mundo, no era feliz. Al final de aquella historia ficticia, Huicho termina decepcionado de la vida, solo y con unos cuantos pesos. No voy a hablar más de la novela, vine a hablar de la palabra de Dios. Mateo capítulo 16, versículo 26. Ya quítame a Huicho. Dice la palabra del Señor. Mateo, dije Mateo, capítulo 16, versículo 26, nueva traducción viviente. Dice la palabra del Señor: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Y cuando hablamos de alma, hablamos también de nuestras emociones. Permítame decirle que yo conozco mucha gente que tiene dinero, pero no son felices. Yo conozco mucha gente que vive en mansiones, que tiene cualquier cantidad de dinero en el banco, pero tienen una vida desgraciada. Pero lo peor de todo esto es perder la vida eterna. No sé si usted me está entendiendo esto. Todos aquí en algún momento vamos a morir. Y me permite decirle que todo, cuando nosotros nos muramos, aquí va a quedar. Ahora, ¿es malo soñar, pastor, con ser grande y con ser bendecido? No, no es malo soñar con ser grande y ser próspero. La pregunta que yo le quiero hacer ahora es a todos los soñadores. ¿Cuántos soñadores hay aquí? ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga? ¿Cuántos quieren que Dios los prospere? ¿Cuántos quieren que Dios los haga grandes? Ahora, yo te quiero hacer una pregunta sincera. ¿Para qué quieres la prosperidad? ¿Para qué quieres que Dios te haga grande? ¿Para qué quieres que Dios te bendiga? ¿Para qué quieres que Dios te abra puertas? ¿Para qué quieres ganarte el premio mayor? Porque a Huicho el dinero le trajo desgracia. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 10 que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Diga conmigo, el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Y es aquí verdaderamente en donde termina la introducción y comienzo el mensaje. Hoy, para su sorpresa, la introducción es pequeña.
En realidad Huicho era el gancho y la polémica. Está bien que me critiquen, en este momento me están criticando, pero no tiene idea. Sobre todo por la introducción que usted vio. Oh my God, cómo el pastor puso eso. Usted lo ve, usted se va a ver todas las series chucas turcas. Gracias. Ahora, quiero decirle esto. Cuando Pablo le dice a Timoteo que a la iglesia y a Timoteo, el amor al dinero trae muchos males. Creo, personalmente, que estamos poniendo demasiado los ojos en el Dios que prospera. Y hemos dejado de poner los ojos en el Dios que salva. Voy a repetir esto. Creo que estamos, la iglesia en general, el mundo entero, no solo nosotros, todas las iglesias, el cristiano en general, ha dejado de ver al Dios que salva y ha puesto sus ojos en el Dios que da dinero. Y el evangelio ha perdido su rumbo. Todo el mundo viene aquí a pedir cosas vanas y triviales. Me permite decirle que si por esta pantalla pusiéramos cada una de las peticiones de ustedes, el 99.9% de sus peticiones tienen que ver con dinero. La gente viene a la iglesia a decirle: Señor, dame dinero. Señor, dame una casa. Señor, dame un marido. Señor, dame una novia. Peor aún, Señor, dame mi sugar. Señor, dame un negocio. Señor, paga mis deudas. ¿Cierto o falso? Señor, paga mis tarjetas. Hasta las traemos y se las presentamos al Señor. Aquí están mis tarjetas, Señor. Y yo creo que el rostro del Señor diciendo: tú las gastaste, no yo, págalas tú. Pero venimos a la casa del Señor a pedir puras trivialidades. Señor, que me den la visa. Hay gente viniendo, tirándose de rodillas y ayunando por esa visa. Señor, quiero un carro, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso es vanidad de vanidades. Y se lo voy a demostrar con la palabra. Porque casi nadie viene aquí y se arrodilla y ora a Dios y dice: Señor, manténme salvo. ¿Se fijan? Pocos dicen amén. Señor, manténme inocuo. Señor, límpiame. Yo no sé si mañana voy a despertar, pero si saliendo de la iglesia sucede algo, llévame contigo. Esas no son oraciones comunes. Es más, esas son oraciones a las cuales los cristianos les tienen miedo. Y nuestra oración, y nuestro compromiso, y nuestra prioridad no debe de ser la vanidad de vanidades, lo corruptible de esta tierra. Yo le voy a dar códigos esta noche que si usted los toma, le cambiará totalmente su visión. Porque yo no necesito pedirle a Dios lo que viene como resultado de. Gracias. Cuando nosotros, dice la palabra del Señor, no recibís porque pedís mal. No se nos ha enseñado a pedir.
Dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. Anote por favor, porque esta serie usted necesita grabársela, usted necesita vivirla, usted necesita rumiarla. Filipenses capítulo 2, versículo 12 en adelante, dice: queridos hijos, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones, le dice Pablo a la iglesia de Filipenses, cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que ustedes sigan mis instrucciones. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Esfuércense en mantenerse seguros de que sí son salvos. ¿Cuántos de los que están aquí, si yo pregunto, si Cristo viene hoy, usted se va con Él? ¿Tienen la seguridad de eso? No, no me diga amén. Cálleselo y analícelo. Esfuércense, dice Pablo, por demostrar los resultados. Quiere decir que cuando yo soy salvo, hay frutos. Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y con profundo temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse. Gracias. Hagan todo sin discutir. De ahí en el lobby se agarran del pelo. Yo lo he visto por las cámaras. La palabra del Señor dice: hagan todo sin quejarse, hagan todo sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a los hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día en que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y que mi trabajo no fue inútil. ¿A qué llama Pablo a la iglesia? Pablo llama a la iglesia a ocuparnos incansablemente en la salvación y en enfocarnos en la meta. ¿Cuál es nuestra meta, pues? ¿Con qué meta viene la gente a la iglesia? La gente realmente viene a la iglesia con una meta humana. Hay gente orando, ayunando, llorando, derramando lágrimas por una petición humana. Pero no hay gente aquí orando, diciéndole al Señor: me quiero mantener firme, me quiero mantener inocuo, me quiero mantener incorruptible, me quiero mantener salvo. Gracias. Yo quiero llegar a la meta. Porque Dios no responde oraciones absurdas. ¿Por qué hay tantos cristianos a que Dios no le responde? Porque todas sus peticiones no están alineadas al propósito de Dios para usted. Y se lo voy a demostrar. La gente pidiendo dinero, cosas materiales. ¿Y sabía usted que Dios pesa los corazones? Cuando yo predico de ser bendecido y de ser prosperado, aquí la gente se para de esa silla, brinca, grita, levanta las manos, remolinea y se tiran al piso a llorar como magdalenas. Yo lo he visto. Cuando vienen este tipo de mensajes, todos calladitos. Nadie dice nada, y es cuando más amenes deberían de decir. Porque estos son los mensajes que traen salvación y no emoción. Gracias.
Permítame decirle que Dios pesa los corazones y Dios sabe por qué usted le está pidiendo, qué va a hacer usted con lo que le está pidiendo. Señor, dame un negocio. Y Dios, que lo conoce todo, el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que conoce el futuro, sabe que con un poquito de dinero que le dé, usted dejará de congregarse. Mientras usted esté empobrecido como Huicho Domínguez, antes de ganarse la lotería, la gente viene a la iglesia, la gente sirve, vienen a poner botellas a la 1 de la tarde. Yo vengo a las 4 porque tengo reuniones y ya están todos ahí en el parque. La gente, su perfil de redes sociales es más cristiano que otra cosa. De repente sale que el hermano tal le dio like a Pilsener, pero pues yo lo veo. Pero permítame decirle una cosa. Dios sabe, aquí hay gente clamando por un negocio. Aquí hay gente clamando por una empresa. Aquí hay gente clamando por salir de las deudas. Pero ¿qué va a pasar cuando Dios te dé dinero? A muchos el dinero los aparta del camino de la salvación. ¿Y sabes una cosa? Dios prefiere mantenerte pobre pero salvo. Porque Dios no le dará dinero a aquellos que tienen inmadurez y que no están preparados para recibirlo. ¿Cómo lo sé, pastor? Porque hay gente que apenas comienza a recibir un poquito, porque los seres humanos con poquito nos enfermamos. Ya no tienen tiempo para venir a la iglesia. No vinieron a Herederos del Reino porque estaban en una reunión de trabajo. No vinieron a la iglesia porque ahora están cansados, porque la empresa les ha demandado, porque ahora tienen sendas reuniones, porque andan por allá, andan por acá. Permítame decirle, a las citas de trabajo no faltan. Son puntuales, pero a la cita de Dios son irregulares. Y eso es idolatría. ¿Por qué, pastor? Porque te está quitando el tiempo de Dios. No sé si usted me está entendiendo esto. Cuando la gente es pobre, no faltan los cultos. No faltan a las noches de alabanza. Porque ¿sabe qué tiene la gente en la iglesia? El proceso. Porque ¿sabe por qué viene la gente a la iglesia? Por la prueba. ¿Sabe a qué viene la gente? ¿A qué venimos los cristianos a la iglesia? A levantar las manos para que Dios nos dé fuerzas. Claro, la soledad es fuerte. Necesitas a alguien que te dé amor. Aquí hay gente pidiéndole al Señor: Señor, dame un esposo. Señor, dame una esposa. Pero yo he casado gente acá en la iglesia a lo largo de estos 9 años. Y no le miento, el 90% de aquellos que aquí estuvieron clamando por una pareja sentimental, después de que el incircunciso o la incircuncisa apareció, no volvieron a la iglesia. Se fueron para el Tunco, allá están en el Willis, andan parrandeando y se olvidaron de Dios. Pero si antes no faltaban, pero si antes cantaban con pasión, pero si antes eran servidores fieles, pero si no renegaban, pero si estaban temprano. ¿Y qué pasó?
Solo Dios les comienza a responder un poquito y ya no tienen tiempo para Dios. Y me permite decirle que eso todavía no es lo más importante. Lo más importante es que aquellos a quien Dios bendice financieramente hablando, no quieren poner a disposición de Dios esas finanzas. ¿Para qué quieren que Dios los bendiga? ¿Para una cuenta de banco y dejarle la herencia a sus hijos? ¿Para comprar propiedades? ¿Para enriquecerse ellos? ¿Para comprarse ropa de marca? ¿Para viajar por el mundo? Y me permite decirle que eso es algo grave y al mismo tiempo es el peor error que los cristianos podemos cometer. Y se lo voy a demostrar con la palabra. Me permite decirle que David, ¿cuántos conocen al rey David? David soñó y añoró construirle templo a Dios. Escuche esto, soñaba y añoraba, lo deseaba con todas sus fuerzas. ¿Sabe por qué? Para la época del rey David, el arca del pacto, que simboliza la gloria de Dios, andaba de carpa en carpa. Y David se sentía confrontado. ¿Cómo es posible que la gloria de Dios está en una carpa y yo vivo en un palacio? ¿Qué vas a hacer tú con lo primero que ganes? ¿Qué vas a hacer tú con la primera ganancia del negocio que le estás pidiendo a Dios? Esto te puede cambiar la vida. David se paseaba por palacio y en su mente David decía: cuando yo construya el templo de mi padre, los pilares serán los mejores. El piano será el mejor. Los instrumentos serán los mejores. El atrio será lo más hermoso, lleno de oro, lleno de plata, lleno de diamantes, lleno de ónices. Será la mejor madera. Le pondré el mármol más espectacular. Me desgastaré para darle a Dios lo mejor, cada centavo. Y esto no tiene nada que ver porque yo lo vivo. Cada centavo que Dios me dé, yo lo sembraré para Él. Y me permite decirle que Dios, que conocía el corazón de David, dice la palabra del Señor que vio con agrado el anhelo del corazón de David. Pero dice la palabra del Señor que Dios no le permitió a David construir el templo. Dios tenía porqués. Dios tenía motivos para no permitirle a David construirle templo. Pero mire hasta dónde va la pasión de David. Mire hasta dónde va la locura de David. La locura de David por Dios, por la obra, por el reino. Que como Dios le dice a David: tú no me construirás templo, me lo construirá tu hijo. Escúcheme esto que le voy a decir, porque esto es increíble. Entonces, ¿sabe qué hizo David? En su locura y en su pasión, esto tiene que ver con finanzas, premio mayor.
en su locura y en su pasión y en su exageración, porque hay que ser exagerado, David comenzó a invertir en todos los materiales de construcción para que cuando su hijo le llegara el tiempo de construir, David ya le había preparado todo lo mejor. Y mira lo increíble y lo trascendental que David hace. Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 1. Póngale atención a esto, por favor. Dice la palabra del Señor: y dijo David, vamos a leer hasta el versículo 16, por favor. Y dijo David: esta será la casa de Jehová Dios. Escúcheme, porque David tiene prohibido levantar el templo. Escúcheme, porque David de parte de Dios tiene un no. Tú no vas a hacer nada. Ni los cimientos, Dios, no. Ni las columnas, Señor, no. No quiero que tú me construyas templo, porque tú has derramado mucha sangre. Porque tú has sido un hombre guerrero que has matado a quien se te ha puesto delante de ti. Y yo tengo mis motivos. Pero tu hijo me lo construirá. Mire la pasión y la locura de David. Entonces David dijo en su mente: esta será la casa de Jehová Dios, y este será el altar del holocausto para Israel. Quiere decir que David agarró planos. Sea inteligente y tenga discernimiento. Muchos no de Dios hay que entenderlos. David dice: ok, yo no lo puedo construir, pero yo sí puedo preparar todo. Mira esto, dice: y David mandó a reunir a los extranjeros que estaban en la tierra de Israel, y designó albañiles para que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Versículo siguiente: asimismo David preparó mucho hierro para los clavos de las puertas, también para las junturas, y mucho bronce sin peso alguno. Quiere decir que David mandó a traer bronce lo que hubiera en el mundo. Y mira el siguiente versículo: y la madera de cedro en abundancia, porque los sidonios y tirios habían traído a David mucha madera de cedro. Versículo siguiente: y dijo David a su hijo Salomón, que era joven y era tierno todavía, era un niño, era un muchachito Salomón, cuando David está preparando el templo. Por eso le dije a mi hijo Mateo: no, te quiero en primera fila ahora. Y dice la palabra del Señor que David le dijo a su hijo Salomón: la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. No me le vayas a hacer a Dios algo irregular. No quiero para Dios algo corriente, algo básico. Quiero algo excelente, quiero algo magnífico, que sea digno para nombre y honra de todas las naciones, que todo el mundo sepa que la mejor casa donde mora la presencia de Dios está aquí. Ahora pues, yo prepararé lo necesario, dice David. Qué lindo. Y David, antes de su muerte, hizo grandes preparativos. ¿Cómo fueron los preparativos que David hizo? Grandes preparativos. Versículo 6. Y llamó entonces David a Salomón su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y le dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el deseo de edificar templo a Dios Jehová mi Señor. Mas vino palabra de Jehová a mí diciendo: tú has derramado mucha sangre y has traído grandes guerras. No puedes edificarme casa en mi nombre, porque has derramado mucha sangre en esta tierra delante de mí. He aquí, un hijo te nacerá, el cual será varón y será pacífico, será noble, porque yo le daré reposo en todos los años de su reino. Con sus enemigos alrededor yo haré que nadie lo toque. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo le daré paz.
y yo le daré reposo sobre Israel en todos sus días. Y él me edificará casa para mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré a él por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, sea contigo Jehová, le dijo David a Salomón, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento. Mira lo que David ya está profetizando para su hijo Salomón. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia. Salomón está. Ayúdeme. Salomón está. Sabe que tu hijo vivirá. Todo lo que escuche de ti. Cuando tú oras por tus hijos, pones tus manos sobre tus hijos y tú dices: Señor, dámele sabiduría, dámele sabiduría, dámele sabiduría, dámele sabiduría, dámele sabiduría, dámele sabiduría, dámele sabiduría. Tu hijo crecerá y cuando él ore le dirá a Dios: dame sabiduría. Yo nunca voy a olvidar que el salmo que yo repito cada vez que salgo de mi casa, cada vez que voy a entrar a un avión, cada vez que voy a salir de viaje, cada vez que despido la iglesia: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Yo lo aprendí siendo niño. Cada vez que íbamos de viaje y mi papá nos reuníamos en una rueda y él decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Él nunca se imaginó que aquel niño iba a ser pastor y que ese pastor le enseñaría ese salmo a toda su congregación. Lo que tú profetices para tus hijos será demasiado impactante. Y dice David a su hijo Salomón: Jehová te dé entendimiento y Jehová te haga prudente. Y dice: y él te dé mandamientos para Israel y que tú guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces, después del entendimiento, espérame. Entonces, después que tengas entendimiento, serás. Y si cuidares de poner por obra los estatutos, los derechos que Jehová mandó a Moisés para Israel, esfuérzate pues y cobra ánimo y no temas ni desmayes. He aquí yo en mi aflicción he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro. Dice David a Salomón: yo tengo todos los materiales listos, hijo. No te preocupes, tú solo vas a construir. Y dice: y he preparado 1,000,000 de millares de talentos de plata. Y he preparado millares de talentos de bronce y millares de talentos de hierro. No hay peso, hijo, no tengo un censo, no sé cuánto es, pero es millares de millares, porque es mucho. Asimismo he preparado madera, piedra, a lo cual todavía tú le añadirás. Como, mire la locura de David, por favor. Como si fuera poco, todo lo exagerado que David ha preparado, ahora le dice a su hijo: y tú le vas a poner más todavía. David era un loco, exagerado, y por su exageración Dios lo amaba. Y le dice David a Salomón: tú tienes contigo muchos obreros, muchos canteros, muchos albañiles, muchos carpinteros y todo hombre experto en toda obra, del oro, de la plata, del bronce, del hierro. No hay número. Levántate pues y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Ahora sorpréndete un poquito más. Y mira este código. Salomón fue marcado con un propósito.
No solo desde antes de que Salomón naciera, Salomón fue marcado con un propósito por su padre. Y ese propósito con el cual Salomón fue marcado fue para construirle templo a Dios. David fue el rey y hasta el día de hoy es el rey más querido por Israel. Pero ¿sabe por qué Israel lo ama? Porque Israel, siendo el rey más rico antes de su hijo, David nunca fue ostentoso. Vivió como rey, comía bien, tenía sus concubinas, pero David amaba el templo de Dios y amaba a Dios sobre todas las cosas. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de entrega. Y David le entrega un sueño a su hijo Salomón. ¿Por qué digo que un sueño? Porque dice Salmos capítulo 84 versículo 10, mira la locura de David, por favor, porque este es un heredero del reino en el que te voy enseñando, y quiero que usted anote, quiero que usted se nutra, quiero que usted aprenda. Este no es un jueves de fe ni un domingo de fe, este es herederos. Esto es comida magra, carne, proteína para sus músculos espirituales. Salmos capítulo 84 versículo 10 en la traducción lenguaje actual dice, David: prefiero pasar un día en el templo que estar 1000 días fuera o lejos de él. Prefiero dedicarme a barrer tu templo que vivir con los malvados. ¿Cuál templo? ¿Cuál templo? Si cuando David escribió esto no había templo. ¿A qué templo se refiere? Al que él tenía aquí y tenía aquí. ¿Cuál es tu sueño? Al tal Huicho, los millones lo destruyeron. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser millonarios? 1, 2, 3, 4. Yo sí. ¿Para qué? ¿Para qué quieres ser millonario? Tenés derecho a vivir bien. Tenés derecho a comer bien. Tenés derecho a que a tus hijos no les falte nada. Pero porque sos un tacaño con Dios. Y si sos tacaño en lo poco, serás tacaño en lo mucho. No me venga con la paja de decir, Señor, cuando tú me des, yo voy a ser un pilar. Si no eres un pilarito con lo poco, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Mentiroso. Del 100% de las iglesias, solo un 30% diezma, no le creen a Dios. ¿Para qué quieren sacarse el premio mayor, pues? ¿Para andar con mujeres? ¿Para comprarse sus carros? ¿Para darse sus lujos? ¿Para qué tú estás diciendo al Señor, prospérame, Señor, sácame adelante, Señor? Si esa riqueza te va a enfermar y te va a alejar de Dios, Dios no te va a dar nada. Pero si tú tienes un corazón con discernimiento, con sabiduría y con exageración y locura para darle a Dios. Hay gente aquí tan loca que andan $5 en la bolsa. Y que conste, yo no vivo de los diezmos, ni me interesa eso. A lo largo de mi vida he tenido el privilegio de comprar casas en lugares donde yo he querido vivir. Dios ha sido bueno. Pero las casas que he comprado ya estaban construidas. Pregúnteme cuál es mi sueño. Uno de mis sueños, que todos tenemos sueños así, hacer la casa de mis sueños también. O sea, tener el cuarto de 20 por 20
con un baño de 50 por 50, donde me quepan 10 hamacas, donde me quepa mi cama de 4 metros por 4 metros. Se lo prometo. Yo un día andaba en Antigua Guatemala, en una mueblería que hay ahí muy hermosa, que se quemó, por cierto, y ahí fui impactado. Vi una cama de madera gigantesca, medía 3 metros por 2 metros 50. Y cuando yo dije, ¿cuánto vale la cama? Eso fue hace muchos años, era la primera vez que yo andaba en Antigua Guatemala con $200 en mi bolsa. Y me dijeron, $10,000. Gracias, le dije yo. Así como usted. Hay regreso. Le voy a contar. En pandemia a todos nos agarró la locura. ¿A cuánto le agarró la locura en pandemia? A todos nos agarró la locura. Y yo me acordé de aquella cama. Es que en pandemia, hermanos, ¿cuántos nos engordamos en pandemia? O sea, solo éramos comer y comprar en línea. Una locura. En pandemia, yo me acordé de aquella cama. Y busqué una de las mejores mueblerías de este país. Y le dije, quiero una cama así, así, así. No le voy a decir cuánto me dijeron que costaba. Y dije, tráiganmela, pero ya. Si Dios te bendice, Él quiere que tú vivas bien. Pero ¿sabes una cosa? A esta altura yo no he construido la casa de mis sueños. Pero en pandemia yo me vine a remodelar los baños de la iglesia. Esta iglesia era chiquita, era desde aquí hacia allá, solo cabíamos 500 personas. Yo me vine con un ingeniero y nos venimos aquí a remodelar baños porque es un dolor de cabeza. Solo teníamos 2 baños de mujeres y las mujeres vienen no al culto, vienen a orinar. Gracias. Colapsan los baños. Entonces yo dije, voy a arreglar los baños. Oh, sorpresa, boté la iglesia. Cuando yo vine a darme cuenta, la iglesia estaba en el piso toda. Yo le dije al ingeniero arquitecto, vamos a hacer la iglesia nueva. ¿Estás loco? Sí, vamos a hacerla ya. Lo primero que abrieron para pandemia fue construcción. ¿Se acuerda usted? Lo primero que permitieron fue construcción. Vamos, manos a la obra, vamos a darle en la nuca todo esto y vamos a levantar un templazo. Y no la hice más grande porque no tenía más terreno. Y fuimos con mi esposa a comprar luces, a comprar pantalla, a comprar todo. No de diezmos. La iglesia por culto paga 8 buses. ¿Dónde está el IP? ¿Cuántos buses paga? 8 buses. ¿Cuánto cuestan los 8 buses por culto? El total. No más, cuesta más. Sí. Cuesta X cantidad. La iglesia lo paga y se van peleando en los buses la gente. Y vienen peleando y se van peleando. Y la iglesia lo paga. ¿Y sabe qué finanzas me pasa el reporte a mí? La ofrenda fueron $300, menos buses, 0. ¿Dónde están los David? ¿Dónde están los locos que quieren el premio mayor? Para hacer como Huicho. ¿Usted para qué quiere el premio mayor? No sé si usted me está entendiendo esto. Y voy a predicarlo y voy a hacer vigilia ahorita. Mire esto. David dice, prefiero pasar un día en el templo. ¿Cuál templo pues? David lo tenía. David se soñaba el templo y decía, cuando ese templo esté construido, ahí voy a vivir metido.
David soñaba. David tenía pasión. Y saben, una cosa que nos ha dolido a nosotros y nos ha dolido en lo íntimo. Uno de los talones de Aquiles de nosotros ha sido que por falta de espacio no hemos atendido bien a nuestros niños. Y un día nos sentamos y le dijimos, no, vamos a hacer Frater Kids, lo mejor del país, donde los niños jueguen, donde los niños se diviertan, donde los niños canten, donde los niños no quieran salir. Tiramos al piso esa casa del frente, comenzamos a levantar un edificio de 3 pisos que ya casi va a un 75%. Y hace un par de días descargamos 2 furgones donde vienen los mejores juegos, el mejor piso, las mejores luces de colores para el mejor espacio de niños de la iglesia en este país. Así que, por favor, cuando eso esté listo, yo no quiero ni un cipote aquí adentro gritando. Gracias. Se tenía que decir y se dijo. Ni aquí abajo ni allá arriba que hacen un relajo. Gracias. Ya. Los quiero allá. Allá van a tener juegos, carros, juguetes, de todo. Le aseguro que muchas familias van a venir a la fuerza porque los cipotes los van a traer. Algún día, yo podré hacer mi casita. Pero por ahora, Dios es primero. David dice, ¿y sabe qué? Hay muchos en el mundo enriqueciéndose de la lana de sus ovejas. Los templos están cayendo y ellos viven en mansiones. Pero eso Dios un día lo juzgará. Pero aquí no. Ahora, David dice, yo voy a barrer el templo. ¿Usted leyó eso? ¿Y usted no quiere servir? Y David, el rey David decía, yo voy a barrer ese templo. Yo voy a ser tan apasionado. Y le preparó todo a su hijo para la construcción. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Antes, escuche esto porque David parte con el Señor y le entrega el legado a su hijo. Pero antes de que su hijo construyera, Dios cumple la profecía de David. Y dice la palabra del Señor en primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová. ¿Cómo amaba David a Jehová? Con locura. Si tú amas a Dios con locura, tus hijos amarán a Dios con locura. Pero si tú amas más todo lo corruptible con locura, tus hijos se dan cuenta. Papá, ¿por qué no me has salido conmigo? Estoy trabajando, hijo. ¿Y por qué no hemos salido al pollo campero? Estoy trabajando, hijo. ¿Y por qué no hemos ido a la iglesia? Estoy trabajando, hijo, estoy ocupado, hijo. Ayúdame con la tarea, estoy trabajando, hijo. ¿Cómo van a ser sus hijos? ¿Cómo son los hijos de los borrachos? ¿Cómo son los hijos de los drogos? ¿Cómo son los hijos de los mujeriegos? Dice la palabra del Señor en primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová andando en sus estatutos que su padre David le enseñó. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los montes altos. Quiere decir que David así lo hacía. Entonces David, cuando dijo, mejor es un día en el templo de Jehová, él estaba en un monte en ese momento. Ahora mire esto, e iba el rey a Gabaón
porque aquel era un lugar alto principal y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Gracias. ¿Qué viene la gente a pedir aquí? Dinero, casa, carro, pisto, sugar, etcétera. ¿Sabe una cosa? Mientras pidas mal, Dios no te dará nada. ¿Qué tal si Dios se te apareciera y te dijera: pídeme lo que quieras? ¡Ay, un turco, Señor! Por favor. El Señor se le aparece a Salomón: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Salomón dice: dame discernimiento, dame sabiduría, dame revelación, dame ciencia, dame entendimiento. Eso es todo, hijo. Eso es todo, papi. Y dice el versículo 10 del capítulo 3: y agradó delante del Señor lo que Salomón pidió. ¿Está agradado Dios con lo que tú vienes a pedir? Porque andas dando vía porque no tenés discernimiento. Porque andás con el que no es porque no tenés discernimiento. Porque te está yendo de la patada porque no tenés discernimiento. Porque tenés topadas las tarjetas porque no tenés discernimiento. Porque estás hasta aquí de deudas porque no tenés discernimiento. ¿Para qué querés un negocio si lo vas a quebrar? Gracias. Telenovelas. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. ¿Cómo se sintió el corazón de Dios al saber que Salomón no pidió nada terrenal? Y dice: y le dijo Dios a Salomón: porque me has pedido esto y no pediste para ti. Escúchame, muchos días ni me pediste riquezas. Espero que a partir de ahora aprendamos a pedir. Mira, porque no pediste para ti muchos días, ni me pediste riqueza, ni me pediste la vida de tus enemigos en tus manos, sino que me demandaste para ti inteligencia, juicio, para oír. He aquí, he hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y sabes una cosa, Salomón, tengo una chascadita para ti. Como dicen aquí en San Salvador, tengo un vendaje. Esto te va de gratis. Esto te va porque me agradas. También te he dado todas las cosas que no me pediste. Te regalo riquezas, te regalo gloria, te regalo fama, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. ¿Me permite decirle que no necesitamos riquezas? ¿Me permite decirle que lo único que necesitamos es sabiduría? Y entonces, indiscutiblemente, todo lo demás será incluido en el combo.
Porque la sabiduría es el arte de alcanzar el éxito. La sabiduría es el arte de formar un plan correcto para llegar a los resultados deseados. Y por todo esto la sabiduría es más valiosa que todo el oro del mundo. Porque hay gente que puede tener todo el oro del mundo, pero se va a ir a dar contra la pared. Y pueden haber personas que no tengan tantos recursos, pero con sabiduría llegan más lejos y son más efectivos. Ahora, ¿Salomón construyó el templo? Sí, bellísimo. El templo que construyó Salomón lo agradó al Señor. Salomón se hizo poderoso y se hizo famoso. Dice la palabra del Señor en el versículo 23 del capítulo 10 de Reyes: así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver el rostro de Salomón. Era tan famoso Salomón que de todo el mundo venían solo a verlo de lejos. No habían redes sociales. Entonces la gente quería venir a ver a Salomón de lejos. Toda la tierra procuraba verle y procuraba oír su sabiduría, la cual Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año un presente: vasos de oro, vasos de plata, vestido Gucci, Prada, Louis Vuitton, etc. Le llevaban armas, le llevaban perfumes, le llevaban caballos. Y voltea a su vecino y dígale: y también le llevaban mulos. Al final de sus días, siendo Salomón poderoso, rico, lamentablemente se extravió. Y no sé si usted conoce esta historia, pero lo que a Dios le desagradó de Salomón, porque muchos piensan, el acabose de Salomón fueron las mujeres. Es cierto, pero hubo algo que desagradó más a Dios. ¿Quiere que se lo diga? ¿Qué fue lo que agradó a Dios de David? Que anhelaba construirle templo. ¿Qué fue lo que agradó a Dios de Salomón? Que él le iba a construir el templo, y por eso le dio todo lo que le pidió, más las riquezas, más la fama, etcétera, etcétera. ¿En qué desagradó Salomón a Dios? Porque mujeres tuvo David. Y mujeres tuvo Salomón. Pero ¿sabes qué fue lo que a Dios lo marcó y trajo destrucción a Salomón? Dice la palabra del Señor en Reyes 11. Vamos a leer desde el 11. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Quiere decir que las mujeres que Salomón amó no honraban a Dios. Dice, además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón, con todas las paganas. Y el Señor había instruido claramente a los israelitas: no se casen con paganas, porque ellas les van a desviar a otros dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron el corazón de Salomón del Señor. Y cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel a Dios, como lo había sido su padre David. Y Salomón rindió culto a Astoret, a la diosa de Sidonios, a Moloc, al detestable dios de los amonitas. Y de ese modo Salomón hizo lo malo delante de los ojos de Dios y se negó a seguir al Señor de forma total y absoluta, como lo había hecho su padre David. Incluso Salomón le construyó templo
pagano. Recursos, billete, a los dioses paganos, al detestable dios de Moab y al detestable Moloc, al detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Salomón construyó esos templos para que todas sus esposas, hijas del diablo, quemaran incienso y sacrificaran a otros dioses. El Señor estaba tan enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, quien se le había aparecido 2 veces y le había advertido: Salomón, específicamente, no rindas cultos a otros dioses. Pero Salomón, escúchame, lo que desagradó a Dios fue que Salomón construyera templos para otros dioses paganos. Eso a Dios fue lo peor. Y dice el versículo: en consecuencia el Señor le dijo: ya que no has cumplido mi pacto y me has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré del trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David. Mira hasta dónde llegaba el amor de Dios por aquel loco. Por amor. ¿Sabe que lo exagerado y lo loco que usted sea por Dios, sus hijos alcanzarán misericordia? Dice: pero por amor a tu padre David te mantendré en vida, y durante tengas vida seguirás siendo el rey, y te quitaré el trono hasta que te mueras. Salomón ocupó sus riquezas para construirle templos a dioses paganos, y eso le trajo su destrucción. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Sé fiel a Dios en lo poco, pero aún sobre todas las cosas, sé fiel a Dios cuando lo tengas todo. Es cuando más fiel tienes que ser a Dios. Si tú tomas este código, serás enriquecido, serás levantado, serás glorificado. Dios te hará imparable. Hay empresarios que vienen a la iglesia y dejan todo por Dios. No me vengas a decir: hoy no me voy a congregar, pastor, porque no puedo. No eres como David. Este código es demasiado poderoso y tan trascendental que te puede cambiar la vida. Ahora que Dios te ha abierto un panorama de sabiduría y que te permite ver todo con los lentes espirituales, ¿qué le vas a pedir a Dios esta noche? ¿Y qué le vas a pedir a Dios todas las noches? Porque todo lo material viene añadido. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Esta historia continuará y se pondrá mejor. Yo quiero que se ponga sobre sus pies. Y yo quiero ver hoy, jóvenes, adultos, lo que sea, gente, y voy a profetizar, gente loca, gente exagerada,
gente que todo lo que Dios lo dé, lo pondrá a la disposición del templo de Dios y del Señor. Gente que desde ya, yo y Dios, que pesa los corazones, sabe qué vas a hacer con lo que Él te va a dar. Si tú eres esa persona, ven al altar.